Voy a subir la presentación. ¿Alguien tiene el micrófono encendido? Por favor, apáguenlo. No sé quién es. La próxima vez que les diga que la clase es a las 3, estén antes para que todos estén ya listos con el micrófono apagado. Unos 10 minutos antes, ¿verdad? Para poder estar haciendo esto. Ya le puedo subir la presentación. Me avisan si se ve la presentación, ya está cargando. Ya, Ok, bye. Entonces, ahora comenzamos con la unidad de inflamación aguda, ¿verdad? Pues como ustedes saben, son 3 clases que se dan de cada unidad. Entonces, esta es la clase 1, que corresponde a la primera parte de la unidad de inflamación aguda. En su libro de textos, lo que he hecho es dividirlo en 3 partes, el capítulo completo, ¿verdad? Entonces, ustedes, si quieren, se pueden apoyar de su libro para la clase. Prácticamente todo está de la Robbins. estaba una muchacha, pero ahí la corté. ¿Alguien tiene el micrófono? Quiero ver. Ahí está. Vale. Vamos a primero con los objetivos. Primero el objetivo general, que es comprender e identificar los cambios macroscópicos y microscópicos de las lesiones inflamatorias. Acuérdense que toda lesión, todo tipo de lesión da cambios tanto desde el punto de vista macroscópico como microscópico. Entonces eso va a ser una de el objetivo general en grandes rasgos. ¿Ve? Y objetivos específicos tenemos lo que tienen acá, que al finalizar ustedes tendrán la capacidad de conocer y analizar la reacción del organismo ante los agentes injuriantes, interpretar y definir las respuestas tisulares a la lesión, inflamación aguda e inflamación crónica y su mecanismo de reacción inflamatoria.
Explicar y aplicar los términos en forma práctica en relación a los procesos de reparación celular que incluye restitución celular y regeneración. Esto es parte ya de la inflamación crónica, pero estos son como todos los objetivos ya propiamente de la unidad, tanto inflamación aguda y crónica. Acuérdense que para cuestiones de laboratorio vamos a esperar que estén las dos unidades y posterior vamos a darle un solo laboratorio de inflamación. El otro objetivo sería reconocer las imágenes tanto microscópicas como macroscópicas referentes a los procesos inflamatorios como de reparación y cicatrización. Estos son los objetivos de la unidad de inflamación, ¿verdad? Hoy vamos a hablar propiamente de la inflamación. En introducción tenemos que la supervivencia de todos los organismos exige que sean capaces de eliminar los invasores extraños, como los agentes infecciosos y también los tejidos dañados. Estas funciones de los organismos de eliminar esos agentes invasores vienen mediadas por una compleja respuesta del huésped que es conocida como inflamación. Vamos a ver unas definiciones de inflamación tanto de otros libros como de la Robbins. En otras definiciones tenemos que es una respuesta fisiológica que tiene la finalidad de diluir, eliminar o aislar el agente etiológico que le dio origen a la respuesta y posteriormente prepara el tejido para reparar el daño. O sea que aquí lo que hace la inflamación es neutralizar ese agente. Lo que hace es eliminarlo para poder curar el tejido, y como en todo proceso inflamatorio va a haber un daño, tiene que prepararlo para que este tejido dañado se pueda reparar. Esa es una de las definiciones de inflamación, ¿verdad? También es una acumulación de leucocitos, proteínas plasmáticas y líquido derivado de la sangre. Alguien tiene el micrófono. Yo creo que se les activa sin querer. Vamos a ver. Bueno, como continuando, recordémonos que también es una acumulación de leucocitos, proteínas plasmáticas y líquido derivado de la sangre en un tejido extravascular infectado o dañado. O sea que la inflamación lo que va a hacer es protegernos, proteger el sistema, el cuerpo, ¿verdad?, de cualquier causa, de cualquier daño, perdón, o lesión. Según la Robbins, la inflamación es una respuesta de los tejidos vascularizados a las infecciones y al daño tisular, que hace que las células y moléculas encargadas de la defensa del anfitrión pasen a la circulación a localizaciones en las que son necesarias a fin de eliminar los agentes causantes de la agresión. Bueno, para esto, en esta clase vamos a ver todos los pasos que existen para que ese agente causal se pueda eliminar. ¿Qué es la inflamación? La inflamación es una respuesta protectora en la que participan, 1, las células del huésped. ¿Cuáles son las células? Las células inmunológicas, como son los leucocitos, macrófagos, células dendríticas, células sebáceas, todas las células que vieron en microanatomía, que eran parte del sistema inmunológico, son las células que van a participar en la inflamación. También participan los vasos sanguíneos. La importancia de los vasos sanguíneos es porque en ellos se encuentran esas células. Y para que esas células salgan del vaso sanguíneo, el vaso pasa por unos procesos que son importantes para que ellos puedan despedir esas células inmunológicas hacia el sitio de lesión. El tercer paso es las proteínas y otros mediadores que tratan de eliminar la causa inicial de la lesión celular. Importante que también las proteínas y mediadores, ¿por qué? Porque estos van a equilibrar la respuesta amplificadora de la lesión para que la inflamación o se pause o esta prosiga. Cuarta, las células y los tejidos necróticos causados por la agresión inicial. Y como quinta, otra parte es la reparación del daño. En este esquemita, aquí tienen ustedes todos los componentes de la respuesta inflamatoria, tanto aguda como crónica
y algunas de sus principales funciones de estas células. Como ustedes pueden ver, aquí están los macrófagos. Una de las funciones son, permítanme, quiero ver si puedo poner el puntero. Con el puntero, pero no creo que no lo puedo activar. Bueno, aquí ustedes ven en la parte de arriba está un macrófago y aquí está la función, que es la eliminación de microbios, tejido muerto y una fuente importante de mediadores como son las citoquinas, y es parte importante de la inmunidad debido a que este funciona tanto como fagocito como célula presentadora de antígenos. Y también tenemos aquí los mastocitos, que son fuentes importantes de mediadores químicos que van a ayudar a que se dé el proceso de inflamación, como es la histamina. Tenemos aquí leucocitos adentro del vaso, donde están los leucocitos polimorfonucleares que ayudan bastante a la eliminación de microbios y tejido muerto. Linfocitos, como parte de la respuesta inmunitaria. Acordémonos de los monocitos, que son los macrófagos, son células que nos van a dar, se van a convertir, en macrófagos. Y también tenemos las células endoteliales, que son las que están pegaditas al vaso sanguíneo, que son fuentes importantes de mediadores como el óxido nítrico y otras citoquinas, que estas también van a ayudar a que se amplifique la respuesta inflamatoria. Es importante en la reparación nombrar lo que son los fibroblastos y las proteínas y células de la matriz extracelular, que eso ya van a estar más en el proceso de reparación celular. En esta diapositiva tenemos los estímulos para que se dé un proceso inflamatorio. El más importante de ellos es las infecciones, ya sea por hongos, bacterias, virus o otros microorganismos que pueden originar infecciones. Otro estímulo importante son los traumatismos, la necrosis tisular, ya sea producto de un infarto, un cuerpo extraño como una astilla, reacciones inmunitarias como las reacciones de hipersensibilidad, que van a causar inflamación dependiendo cuál tipo de hipersensibilidad es. Así va a ser en la presentación de células derivadas para la inflamación correspondiente. Entonces tenemos que la respuesta inflamatoria tiene lugar en el tejido conjuntivo vascularizado. Ahí se va a dar exactamente, en este tejido se va a dar la respuesta inflamatoria cuando ya las células salieron del vaso sanguíneo. ¿Alguien tiene el micrófono? ¿Lo puede apagar? Vamos a ver. Una revisión. Vale. Entonces aquí tenemos todos los componentes que van a estar participando en la inflamación. Tenemos el plasma, células circundantes como neutrófilos, eosinófilos, basófilos, monocitos, linfocitos, plaquetas, vasos sanguíneos y constituyentes del tejido conjuntivo como los mastocitos, fibroblastos, macrófagos y linfocitos residentes. Esta es la amplia gama de componentes que van a estar participando en la inflamación. Entonces decimos que la inflamación es una respuesta de carácter protector. Seguimos la línea aquí, cuyo objetivo final es liberar el organismo de la causa inicial de la lesión y sus consecuencias. ¿Qué pasaría si no existiera el proceso de inflamación? Aquí tenemos estos 3 ítems. Lo que pasaría es que las infecciones se propagarían de forma incontrolada. Las heridas jamás cicatrizarían, o sea, permanecerían abiertas, y los órganos lesionados presentarían lesiones supurativas o purulentas de forma permanente.
Entonces, con la inflamación se logra que todo esto que está acá no exista, sino lo que va a hacer la inflamación es ir a controlar o a neutralizar ese agente infeccioso o esa toxina que llegó al cuerpo. Posteriormente, el daño que se causó lo va a tratar de preparar para que el tejido se pueda posteriormente reparar, ¿verdad? La inflamación. Algunas de las enfermedades más sorprendentes del ser humano se deben a una inflamación inapropiada. En muchas ocasiones, este tipo de inflamación es producto de una inflamación crónica, como en el caso de las úlceras. Por tanto, el proceso de inflamación es clave prácticamente en todos los aspectos de la medicina clínica. Eso está en la Robbins y ustedes van a ver la importancia de la inflamación y los signos clínicos que la inflamación nos va a dar. Antes de hablar de esos signos clínicos, es importante la clínica de la inflamación porque en muchas ocasiones nos puede dar enfermedades cuando la inflamación se descontrola, o mejor dicho, cuando la inflamación no es posible controlarla, como por ejemplo en las reacciones de hipersensibilidad al efecto de picaduras de insectos. Ese es un proceso inflamatorio el cual no está controlado y puede ocasionar daño a la persona que padece de esta enfermedad, por decirlo así, porque esto ya es un proceso inflamatorio patológico. Otro que tenemos acá es la artritis reumatoide, también la alergia a fármacos o sustancias tóxicas, y otro proceso que es patológico e implica inflamación es la arteriosclerosis y la formación de placas ateroscleróticas. Como pueden ver, también la inflamación no solo puede ser algo que ayude, sino que también si no se controla, o mejor dicho, si hay algún agente que una persona sea alérgica, puede ocasionar daños, estragos sistémicos. Aquí tenemos las enfermedades causadas por reacciones inflamatorias. Tenemos trastornos agudos y trastornos crónicos. Ya mencionamos algunos crónicos como la artritis, otros también está el asma, la aterosclerosis y la fibrosis pulmonar. Y los agudos tenemos también entre el asma, porque el asma puede tener un componente agudo y un componente crónico. Entonces el asma está en los dos tipos de enfermedades causadas por inflamación. También tenemos la glomerulonefritis, los shocks sépticos y el síndrome de dificultad respiratoria aguda. Todos estos son trastornos causados por respuesta inflamatoria descontrolada. La inflamación presenta dos fases. En esta diapositiva tenemos las características de la inflamación aguda y las características de la inflamación crónica. La inflamación aguda tiene una evolución breve, también va acompañada de un exudado de líquido, el cual es rico en proteínas plasmáticas. Además, se va a encontrar va a haber una presencia mayor de células inflamatorias, principalmente de neutrófilos. En la inflamación crónica, la duración es mayor, se dice que puede durar de 48 horas hasta meses. Va a haber una presencia de linfocitos y macrófagos. Además, como la inflamación crónica ya tiene que ver con el proceso de reparación, en muchas ocasiones va a haber proliferación de vasos sanguíneos. Y desde el punto de vista microscópico, estos vasitos van a formar una red debajo del tejido dañado, que se conoce como tejido de granulación. Además de eso, la inflamación crónica va a estar acompañada de fibrosis y en muchas ocasiones va a tener una capa superficial de necrosis. En pocas palabras, la inflamación crónica es la que prosigue cuando un agente no se pudo controlar. La inflamación aguda tiene su función como limitada. Si esa inflamación no controla ese microorganismo, entra el proceso de inflamación crónica a tratar de restaurar la homeostasis. Aquí tenemos otro cuadrito con las características de la inflamación aguda y crónica. La aparición, aquí está, rápida de minutos a horas, hasta en 48 horas, se ha visto en algunos estudios. La crónica puede durar de 48 horas, de 2 días, hasta
2 meses. El infiltrado celular de la aguda principalmente es neutrofílico y el infiltrado celular de la inflamación crónica es monocitos, macrófagos y linfocitos, o sea, es decir, mononuclear. El infiltrado celular, ya lo dijimos, lesión tisular suele ser leve y autolimitada en aguda y en la crónica suele ser grave y progresiva. Los signos locales sistémicos son prominentes en la inflamación aguda y en la inflamación crónica van a ser menos prominentes y pueden ser tan leves que pueden pasar, no pueden ser perceptibles al paciente. No tiene síntomas porque ya se acostumbró a mantener esa lesión. Y aquí están algo importante que esto lo van a ver en medicina interna. A los doctores de medicina interna les gusta preguntar esto. Signos cardinales de la inflamación tenemos que el calor, rubor, tumefacción, dolor y pérdida de la función. Aquí está bajito un poquito de historia. Quien describió principalmente estos 4 primeros fue Celso, aproximadamente hace 2000 años, y Virchow fue el que agregó la pérdida de la función cuando lo observó que una persona con un proceso inflamatorio era muy notoria la pérdida de la función, ya sea de ese órgano o de ese miembro. Así que se agregó al 5º signo cardinal de la inflamación. ¿Alguien tiene el micrófono? Creo. Vamos a ver. Bueno, sigamos. Estos signos cardinales son consecuencia de ¿qué? De los cambios vasculares microscópicos y los cambios celulares que ocurren en el proceso de inflamación. Vamos a hablar de la inflamación ya en sus pasos secuenciales, los cuales ocurren dentro del tejido dañado. Los pasos son, el primero es el reconocimiento del agente lesivo. ¿Cómo hace el cuerpo para reconocer ese agente lesivo? Ya vamos a verlo. El reclutamiento de los leucocitos, la retirada de ese agente lesivo y la regulación de la respuesta, que esto es muy importante para que la inflamación no se desequilibre y cause daño. Y por último, la resolución o reparación. Son los pasos, en pocas palabras, de todo el proceso inflamatorio. Aquí tenemos en esta imagen la secuencia de episodios en una respuesta o una reacción inflamatoria. Como pueden ver aquí arriba, en la parte de arriba tenemos los microbios y el tejido necrótico. ¿Y qué es lo primero que va a hacer el cuerpo? Es tratar de reconocer esos microbios o ese tejido necrótico por medio de ¿qué? Por medio de células. Estas células, ¿cuáles son? Son los macrófagos, las células dendríticas y los mastocitos. Entonces estas células reconocen esos antígenos que están causando daño y lo que van a hacer es formar mediadores químicos. Estos mediadores químicos que van a hacer van a activar el endotelio vascular para que este endotelio vascular pueda permeabilizarse y así poder transportar desde el parte intravascular hacia la parte extravascular del cuerpo. El que va a transportar líquido, agua, va a transportar proteínas plasmáticas y va a transportar células. Posteriormente, cuando estas células ya salieron hacia el medio extracelular, ¿qué va a pasar? Se va a arrastrar esas células hacia lo que es la lesión. ¿Para qué? Para poder curar esa lesión, para poder tratar a esa gente y poder preparar el tejido para la reparación. Entonces aquí tenemos en grandes rasgos qué es el proceso inflamatorio. Poco a poco vamos a ir metiéndonos más a lo que es molecular y receptores, pero ustedes tengan presente algo importante. Son 2 pasos importantes para la inflamación. Uno son los cambios vasculares y los otros son los cambios celulares, que su libro amplifica mucho eso, pero en la clase vamos a tratar de resumírselos un poco para que tengan la idea de lo que hace el proceso inflamatorio y para
para que tengan la idea también de lo que hace el vaso sanguíneo y lo que hace la célula para poder llegar hacia el agente lesivo. En resumen, podemos decir que la inflamación normalmente está controlada y es autolimitada, porque si no es autolimitada va a ocasionar daño. Los mediadores y las células se activan solo en respuesta al estímulo lesivo y duran poco tiempo, y se degradan o inactivan cuando se elimina el agente lesivo, algo importante para que no siga el daño. Además se activan una serie de mecanismos antiinflamatorios. ¿Para qué? Para poder neutralizar o autolimitar la lesión celular que ocasiona el proceso inflamatorio. Eso era parte del proceso inflamatorio hablando desde el punto de vista general. Ahora ya vamos a centrarnos en lo que es la inflamación aguda. Y en esta clase vamos a tocar solamente el pedacito de cambios vasculares de la inflamación aguda. ¿Qué es la inflamación aguda? Es aquella respuesta que aparece de forma rápida, de pocos minutos a días, y se caracteriza por la exudación de proteínas plasmáticas y líquido y por la acumulación predominantemente de leucocitos, principalmente leucocitos de tipo polimorfonuclear. Si pues, en el examen les llego a preguntar cuál es la principal célula que actúa en la inflamación aguda, ya saben cuál es el neutrófilo. Pues no les voy a preguntar eso, pero depende, ya vamos a pensar en qué preguntar, pero les voy a ir diciendo más o menos lo que se puede preguntar. ¿Ve? La evolución de la inflamación aguda puede tomar dos caminos. Eso ya lo vimos. ¿Ve? Aquí puede tomar el camino de eliminar el estímulo nocivo, seguido de una reducción de la reacción y reparación del tejido lesionado, o también puede causar daño persistente con inflamación crónica. Es el otro camino, que esto ya lo vimos, pero para que ustedes sepan ya un poquito más disociado, los caminos que puede tomar la inflamación aguda. Puede ser un proceso adecuado en el cual se elimine el agente causal y el tejido se prepare para repararse, o tomar el daño de la inflamación crónica, que es cuando no se puede eliminar ese agente causal de la lesión. Como dije, la inflamación aguda contiene dos componentes fundamentales. Los cambios vasculares es uno de los componentes y el otro son los cambios celulares. En los cambios vasculares vamos a tener un proceso de modificación del vaso para que él pueda actuar en la inflamación aguda, o mejor dicho, para prepararlo para que los cambios celulares se puedan llevar a cabo. Estos dos pasos van simultáneamente. O sea, no quiere decir que primero va uno y después otro. No, van simultáneamente uno con el otro. Pero para cuestiones teóricas y que se pueda entender, los vamos a explicar primero uno y después el otro. Pero no quiere decir que primero pase uno y después el otro, sino que van de la mano. Antes de hablar de los componentes, vamos a hablar de lo que son los receptores que hacen el reconocimiento del estímulo inflamatorio por parte del huésped. Estos son importantes porque sin estos receptores no pudiera ser posible llevarse el proceso de inflamación. Además de estos receptores tienen señales de peligros que van a estar, nos van a alertar de cuando llegue un microbio o una célula muerta. Ahora bien, ¿cuáles son estos receptores? Se llaman receptores TLR. Y estos están diseñados para percibir la presencia de patógenos infecciosos y sustancias liberadas por células muertas. Entre las células que tienen este tipo de receptores son los fagocitos, como los macrófagos, las células dendríticas, y también tenemos células epiteliales que poseen este tipo de receptor, que son alarmas de señal para decirle al cuerpo que hay un proceso, o mejor dicho, algo que no es de él. Ese es el objetivo de estos receptores, avisar de que ha ingresado algo al cuerpo que no es propio de él. Entonces tenemos estos tipos de receptores, son dos, que son receptores que reconocen patrones específicos de estructuras
ya sea de microbios o células muertas. Tenemos lo que les dije ya, los receptores TLR y otro receptor que es importante que se encuentra dentro de la célula, que es el inflamasoma. Los sensores de tipo TOL o TLR son sensores microbianos que se descubrieron en este tipo de insectos, que es una mosca. Ahí se descubrieron y son aproximadamente 10 TLR que se han encontrado en los mamíferos. Y esto es lo que van a hacer, que cada receptor va a estar modificado genéticamente para conocer ya sea bacteria, virus y otros patógenos. Estos se localizan a nivel de la membrana plasmática y pueden también estar dentro de los endosomas. Por eso es que estos pueden detectar tantos microbios extracelulares o como microbios digeridos. Tenemos que los TLR, como les mencioné antes, van a reconocer secuencia de patrones específicos microbianos. Por eso es que son 10. Cada TLR va a estar adaptado para reconocimiento de diferente tipo de microorganismo. Aquí tenemos, son los 10 tipos de TLR. Aquí tenemos unos que reconocen virus, bacterias, que son los endosómicos. Y ustedes se pueden ver también hay afuera, que son los que están en la membrana celular, que son el TLR6, el TLR2, el 1, el 2, el 4, el 6, que son específicos para microorganismos. Tenemos, aquí están las secuencias de la bacteria que va a reconocer, si ustedes se fijan, el TLR1 y el TLR2 van a reconocer propiamente ácidos grasos de bacterias, como es el triacil lipopéptidos o el diacil lipopéptidos son moléculas propias de las bacterias que se encuentran en su membrana celular. Entonces aquí lo importante es que ustedes sepan que estos TLR están ubicados en la membrana de células como el fagocitos, como el macrófagos, y son importantes porque sin estos TLR no se pudiera dar el proceso de inflamación, porque este es el primer paso para que se pueda dar la inflamación, que es el reconocimiento antigénico, que en el proceso de inflamación aguda es gracias a los receptores TLR. Decimos que el reconocimiento de los microbios por estos receptores activa factores de transcripción que estimulan la producción de una serie de proteínas secretadas y de membranas, como son los mediadores de la inflamación, citoquinas antivíricas y proteínas. O sea, la importancia de estos receptores que se va a dar el paso inicial para que el mecanismo de transcripción dentro de la célula que está haciendo la función de presentación antigénica pueda producir mediadores. ¿Para qué? Para amplificar la señal y poder activar lo que es el vaso sanguíneo y las células. Aquí tenemos cómo se hace la transcripción de señal. Tenemos la parte extracelular y tenemos la parte intracelular. ¿Y cuál es el motivo de todos, cuál es el propósito de estos receptores? Es producir citoquinas. Si ustedes se fijan, aquí está el TLR. Los TLR siempre tienen una parte extracelular y una parte intracelular, que es la que amplifica la señal. Aquí tenemos el ejemplo. Tenemos el lípido de la pared celular bacteriana, que es reconocido por el TLR. Este lo que va a hacer es, se va a transcribir. Esa transcripción va a hacer que se formen citoquinas propiamente para que se vaya a estimular la respuesta inflamatoria. Al igual sucede con un polisacárido fúngico. Va a haber un reconocimiento, va a haber una unión de ese antígeno a su receptor, de ese cofactor, y eso va a señalizar una vía propiamente para que se pueda dar esa expresión y posteriormente se puedan crear las sustancias químicas que van a ayudar a producir el proceso inflamatorio. El otro complejo es el inflamasoma, que es un complejo citoplasmático constituido por múltiples proteínas que reconocen los productos de células muertas, también reconocen el ácido úrico y también pueden reconocer ATP extracelular. Además, también es importante porque estos reconocen cristales ya sea de calcio y otros productos microbianos para que amplifiquen la señal inflamatoria.
La activación del inflamasoma causa la activación de enzimas que son llamadas caspasas, que estas caspasas lo que hacen es degradan la forma precursora del interleucina 1 para dar origen a su forma activa. Y así esa interleucina 1 va a funcionar para reclutar los leucocitos en la respuesta inflamatoria aguda. Vean la importancia de estos receptores para formar mediadores químicos y para formar señalización celular. ¿Vean? También tenemos enfermedades que pueden activar el inflamasoma, como la gota. Aquí el inflamasoma en la gota se está activado y ¿qué va a pasar? Se va a formar una cantidad de interleucinas para que se dé el proceso de secreción de ácido úrico. Entonces, esto ya es patológico. Y también también se ha descubierto que el inflamasoma va a estar alterado en procesos como la aterosclerosis y la diabetes tipo 2, que estas van a formar cristales de colesterol y ácidos grasos libres. Entonces, además del inflamasoma para reconocimiento antigénico, también puede haber enfermedades que pueden activar este tipo de receptor. Ahora sí, ya podemos, después de saber qué es lo que pasa antes de los cambios vasculares, ahora podemos hablar de los cambios vasculares, que es el otro paso para la inflamación, para que la inflamación se lleve a cabo. Los cambios vasculares son dos: cambios en el calibre y flujo de los vasos sanguíneos y la permeabilidad vascular. Esos son los dos grandes cambios que se van a dar. Acuérdense, cambios en el calibre y flujo de los vasos sanguíneos y aumento de la permeabilidad vascular. Vamos a verlos. El primero es la vasodilatación, que es el aumento del calibre de un vaso por relajación de las fibras musculares. ¿Y por qué se induce esto? Por los mediadores químicos que ya se produjeron. ¿En qué momento? En el reconocimiento antigénico. Entonces, estos mediadores químicos que vimos cuando el microorganismo se une al TLR y se haga la transcripción de señales y se produce ese mediador químico, que va a hacer ese mediador químico va a relajar las fibras musculares de los vasos. Ese es el primer paso de la inflamación aguda. Ya propiamente es la vasodilatación. Aquí tenemos los pasos. Tras una vasoconstricción temporal se produce una vasodilatación arteriolar que aumenta el flujo sanguíneo local y determina la congestión de los lechos capilares distales. Esto va a ocasionar que el signo clínico que en este momento va a ser el eritema y el calor. Posteriormente, el otro paso es que la microvasculatura se vuelve permeable y el líquido rico en proteínas sale hacia los tejidos extravasculares. Aquí se provoca un aumento en la concentración de eritrocitos en la sangre que fluye, que hace que la viscosidad de las mismas sea mayor y que la velocidad de la circulación disminuya. O sea, lo que va a pasar es que se va a enlentecer esa sangre. ¿Por qué? Porque el vaso se dilató y el vaso empezó a secretar agua. Entonces eso hace que la masa eritrocitaria quede mayormente en el plasma y hace que la sangre fluya lentamente. Esto se conoce como éstasis sanguínea. ¿Y qué logra con esta éstasis sanguínea? Que los leucocitos se comiencen a acumular a lo largo de la superficie del endotelio vascular, y esto es el paso que se conoce como marginación leucocitaria. Entonces, si ustedes se fijan, esos son los pasos que se ocasionan en el vaso, en la inflamación aguda. El otro paso que vimos, además de la vasodilatación, es la permeabilidad vascular, que es el proceso de la fase vascular en el cual se produce un desplazamiento de líquido rico en proteínas e incluso células de la sangre hacia los tejidos extravasculares. Esto lo que hace es que aumenta la presión osmótica del líquido intersticial, lo que permite un mayor flujo de salida de agua de la sangre hacia los tejidos, y esto se conoce como edema. Y un edema puede ser derivado del líquido transudado o derivado del líquido de exudado. Aquí tenemos la característica de cada uno de esos líquidos. Tenemos que en su estado normal hay un balance entre la presión hidrostática y la presión coilosmótica, que la presión coilosmótica es dada por las proteínas plasmáticas. Ese equilibrio hace que ningún líquido y nada salga del tejido vascular. Ahora bien,
¿Qué pasa cuando hay un aumento de la presión hidrostática, como una obstrucción del flujo venoso? ¿O qué pasa cuando hay una disminución de la presión cloidosmótica? O sea, es decir, una menor síntesis de proteínas en las hepatopatías, o aumento de la pérdida de proteínas como las nefropatías. Ya es un desequilibrio entre la presión hidrostática y la presión cloidosmótica. ¿Qué va a pasar? Va a salir líquido desde el espacio extravascular hacia el espacio, perdón, desde el espacio intravascular hacia el espacio extravascular. Y este líquido, como es producto de un desequilibrio de las presiones, se va a conocer como un transudado. El transudado va a tener un contenido bajo en proteínas y un contenido escaso de células. Ahora bien, el exudado es el proceso que se da en el proceso inflamatorio, que es un aumento del contenido proteico y puede contener algunos leucocitos y eritrocitos. Y para que se dé este exudado, el vaso sanguíneo tiene que prepararse. Hay mecanismos propiamente ya descritos para que este exudado se pueda expresar a nivel extravascular. Y eso es lo que vamos a ver. Mecanismos que pueden contribuir al aumento de la permeabilidad vascular observado en las reacciones inflamatorias agudas. ¿Cuáles son estos mecanismos? El principal es la contracción de las células endoteliales que generan hendiduras intracelulares de las vénulas postcapilares. ¿Para qué? Para que éstas para que el líquido pueda salir, ese líquido exudado tan rico en proteínas y rico en células, pueda salir desde el tejido, desde la región intravascular hacia el tejido extravascular. Y aquí sé que esta reacción puede tardar entre 4 a 6 horas en desarrollarse tras el estímulo inicial y puede persistir hasta 24 horas. O sea que esto va a ser momentáneo, este paso de líquido va a ser momentáneo. ¿Y por qué se activa este tipo de mecanismo de permeabilidad vascular? Es debido a la histamina, la bradicilina, los leucotrienos, la sustancia P y otros mediadores químicos. Este es el primer paso, ¿no? La contracción, perdón, es el primer mecanismo, no son pasos, son mecanismos. Este es el primer mecanismo. El segundo mecanismo es el propiamente daño al tejido endotelial, es decir, la lesión endotelial. Las lesiones endoteliales directas de las células endoteliales pueden ocasionar una extravasación tardía prolongada que puede tener un retraso de 2 a 12 horas posterior a la lesión y puede durar horas e incluso días. Eso se ve mayoritariamente muy bien en las lesiones por quemaduras. Cuando surge una quemadura, como es una lesión endotelial directa, se van a formar esas bulas que se ven específicamente más en la quemadura grado 2. Este es el otro tipo de mecanismo, ¿verdad? Tenemos el primero, que es la contracción de las células endoteliales, y el otro es la lesión endotelial. El tercer mecanismo por el cual se permeabiliza el vaso es el aumento de la transitosis, que esto es que una proteína por una vía de vesícula biliar intracelular hace que la permeabilidad sea mayor en las vénulas postcapilares. Y esto se debe a la exposición de determinados mediadores como el factor de crecimiento endotelial. Entonces, la transitosis, si ustedes se fijan, no es algo que esté ligado hacia el proceso inflamatorio, sino que es más al proceso de angiogénesis. Y por último, es la extravasación de los vasos sanguíneos neoformados, que es lo que estábamos hablando anteriormente, que está la transitosis y está la propia angiogénesis, que estos vasos, por ser inmaduros y no tener todavía el endotelio maduro, ocasiona que se secrete un poco de líquido desde el espacio intravascular hacia el espacio extravascular, y estos se vuelven impermeables hasta que se forman las uniones intercelulares entre célula endotelial y célula endotelial, y así es como que ya están en su estado maduro o impermeable, ¿vean? ¿Por qué? Porque los vasos sanguíneos tienen que ser en su estado normal totalmente impermeables, en su estado de inflamación tienen que ser permeables. Y pues esto es lo que les tenía preparado para la clase de ahora. Tienen que leer el libro, no sé si hay alguna duda, preguntas.
¿Alguien? ¿Se ha entendido? Sí, está bien claro, doctor. Si ustedes se fijan, he repetido varias veces las secuencias para que a ustedes se les quede, ¿verdad? ¿Qué es el cambio? ¿Qué es la inflamación aguda, la inflamación crónica? ¿Qué es lo que se ocupa para que comience la inflamación? Los receptores, los pasos que se dan en la inflamación. Hasta ahorita vamos a llegar acá porque lo otro que viene es un poquito más complejo. Pero por lo menos ya con esto ustedes ya van a entender cómo comienza el proceso inflamatorio. Doctor, una Bueno, pregunta. Solo, sí, Di. esto último, Daniela, ¿ve? sí, esto ¿Ok? último de los cambios vasculares se encuentra todo en Robbins. Todo está en Robbins. Ah, vaya. Todos. Esto son como las primeras 8 páginas, no recuerdo muy bien, pero esta parte no es mucho, Sí. porque se los di así para que en la otra clase nos quedemos con los cambios celulares. Ok, gracias, doctor. ¿Ok? Doctor, una pregunta. Ajá, dime. Daniela, ¿vea? Va a compartir la presentación. Sí, Ajá. Perdón, ¿qué me va a dijiste? compartir la presentación en la plataforma. Sí, yo la voy a subir. Ya le subieron todas, Ah, creo, bueno, ¿verdad? gracias. Ya le subieron, las otras clases ya se las subieron o todavía falta de subirles. La de lesión No, celular, sí, doctor. las otras Ah, ok. sillas. Va, ok. Bueno, pues ya estuvo, terminamos. Espero que hayan entendido la clase. Repásenla. De aquí voy a sacar unas cuantas preguntas para el parcial, ¿ve? Así que ya están despachados. Gracias, doctor. Bueno, Gracias, cuídense. Gracias, doctor. doctor. Gracias, doctor. Adiós. Doctor. Bueno, Gracias. Gracias, doctor. Gracias. Gracias. adiós. ¿Qué estaba haciendo?